Esta es una presentación organizada por la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo, eh, en relación al manejo de la fertilización de los cultivos en tiempos de crisis, caso de Venezuela. Esta presentación ha sido organizada en 5 puntos. 1, conocimiento básico del sistema suelo-planta-clima. Segundo, breve reseña del uso de fertilizantes en Venezuela. Tercero, consecuencias de las políticas aplicadas a los fertilizantes en el manejo de la fertilización de cultivos. Cuarto, ¿qué se ha hecho para manejar la fertilización de cultivos en tiempos de crisis en Venezuela? Y quinto, ¿cómo lograr un manejo eficiente de la fertilización de cultivos en Venezuela? La fertilización de los cultivos es una práctica agrícola más dentro del complejo mundo de la agricultura. O sea, la agricultura es una actividad bastante compleja, donde hay una serie de factores que afectan, hay una serie de prácticas que se aplican, y la fertilización es solamente una de estas prácticas. La fertilización consiste en la aplicación de nutrientes a cada sistema suelo-planta-clima, que permita asegurar una suplencia adecuada de cada elemento esencial a las plantas, que crecen en condiciones de suelo específicas con un entorno de condiciones meteorológicas específicas. Este es el concepto, vamos a decir, de la fertilización, que es el manejo de la fertilización, solamente tomando en cuenta lo que sería la aplicación de nutrientes. Pero esa aplicación de nutrientes se hace a un sistema sumamente complejo, donde hay una serie de factores que van a afectar el aprovechamiento de esos nutrientes. Entonces, por eso decimos que de esta manera, para un manejo eficiente de la fertilización en la producción agrícola, se requiere un conocimiento básico del sistema suelo-planta-clima. En ese sistema de la planta, para poder hacer un buen manejo de la fertilización, necesitamos conocer la potencialidad genética. O sea, cuáles son las expectativas de rendimiento que tenemos con un determinado cultivar, sus requerimientos nutritivos y el patrón de acumulación de los nutrientes durante el ciclo de cultivo. Esto porque nos permite conocer cómo se nutre la planta con el tiempo. Del suelo, se necesita conocer el comportamiento de los nutrientes en el suelo o sustrato, dependiendo del sistema que se use, los niveles de nutrientes disponibles o aprovechables en el suelo o sustrato, las características físicas, químicas y biológicas del suelo o sustrato, por su influencia en el aprovechamiento de los nutrientes por parte de la planta. Del clima, se necesita conocer en realidad, mientras más variables del clima se conozcan, mejor. Pero como aspectos muy básicos, muy importantes, la fuente de agua para las plantas, que puede ser lluvia, riego, tipo de riego que se utiliza, y la temperatura. Y del clima y la planta en su conjunto, conocer las horas luz y el fotoperíodo. Entonces, necesitamos conocer ese potencial genético de rendimiento del cultivar y al enfrentarlo con las condiciones del entorno en el cual se va a producir, estimar qué porcentaje se puede alcanzar de ese rendimiento posible. El rendimiento, la potencialidad genética, la va a expresar el cultivar dependiendo del entorno que la rodee. Además, debemos conocer qué cantidad de nutrientes, principalmente NPK, debe acumular la planta para alcanzar el rendimiento esperado y cómo es la curva de acumulación de esos nutrientes en la planta para detectar los puntos críticos de su nutrición, o sea, conocer el patrón de acumulación de nutrientes. Se debe tener un conocimiento mínimo en relación al comportamiento de los nutrientes en el suelo para saber la mejor forma de manejarlos, la mejor forma de aplicación de los mismos. Por supuesto, es imprescindible disponer de un análisis de suelo con fines de fertilidad reciente para conocer las condiciones del suelo en cuanto a su pH, conductividad eléctrica, niveles de nutrientes aprovechables, textura, contenido de materia orgánica y otras propiedades que puedan contribuir en la formulación de un adecuado programa de fertilización. Hay que disponer de una información meteorológica mínima que nos permita conocer cantidad y distribución de las lluvias. O si por el contrario vamos a utilizar un determinado método de riego, ya que esto influye en la forma de aplicación de los fertilizantes y en la posibilidad de alcanzar un determinado rendimiento esperado del cultivo. Si hay limitaciones de agua, por supuesto que las expectativas van a ser menores.
De igual manera, es importante determinar la fecha de siembra más adecuada para que el cultivar exprese el rendimiento esperado en función de su comportamiento hasta la longitud del periodo de luz o de oscuridad diarios, que es simplemente el fotoperiodo, o sea, la reacción de la planta ante el tiempo, los periodos de luz o de oscuridad diarios. Bueno, el punto 2, breve reseña del uso de fertilizantes en Venezuela, es muy interesante porque esto influye mucho en lo que ha ocurrido con el manejo de la fertilización en Venezuela. Tenemos que los fertilizantes químicos se utilizan en Venezuela desde los años 40 del siglo pasado, pero la intensificación en su aplicación ocurre a partir de mediados de los 60. La producción interna de fertilizantes comienza en el año 56 con el IBP, el famoso Instituto Venezolano de Petroquímica, basado en la existencia de gas natural y roca fosfórica como materias primas para producir fertilizantes nitrogenados y fosfatados. Los fertilizantes a base de potasio y de micronutrientes han sido importados siempre desde que comenzó a funcionar la industria nacional porque tenemos ausencia, especialmente de potasio, no tenemos yacimientos potásicos en el país. En el año 1960 ya en el país operaban algunos laboratorios de análisis de suelo para orientar las recomendaciones de fertilizantes en la producción de variados cultivos en diversos sistemas suelo, planta, clima de la geografía nacional. Ya para esta época había laboratorios oficiales del Ministerio de Agricultura, de algunas universidades y algunos privados que ya estaban comenzando a desarrollarse. La industria de fertilizantes en el país, iniciada en el año 56, continuó evolucionando en el tiempo, produciendo parte de la demanda interna y comercializando. Esta industria también se ocupó de comercializar los fertilizantes que se importan, además de los que se producían, para cubrir el total de las necesidades nacionales, que tuvieron un incremento progresivo, pero con altibajos, hasta el año 1988, año en el cual se alcanza la cifra récord de más de 1.400.000 toneladas de fertilizantes vendidos en el territorio nacional. Eso es un récord y a partir de este año comienzan a disminuir las ventas hasta que en el año, 11 años después, en 1999, se comercializaron apenas 366.000 toneladas, que también es el menor, es un récord como la menor cantidad de fertilizantes que se han comercializado en el país, que se han vendido en el país desde esos años 70, esos años 80. A partir de allí ocurrieron algunos incrementos progresivos de la oferta de fertilizantes en el país, hasta llegar a los años recientes con movimientos anuales de unas 800.000 toneladas de fertilizantes año. Esto es una cifra que se sostuvo durante algunos años, quizás el año 2016, 2017, pero que ya para la actualidad esto ha cambiado. Las ventas de fertilizantes en Venezuela por grupo de productos desde el año 99, 1999, se ve en este cuadro. Aquí vemos que en el año 99, prácticamente todos estos años, la mayor venta de fertilizantes son nitrogenados a base de urea y sulfato de amonio. Este SAM es sulfato de amonio. Y sigue en orden, bueno, los fertilizantes NPK, complejos o mezclas físicas. Y vemos que en el año 99, que tenemos el récord de menor cantidad de fertilizantes comercializados en el país en un año, que fue 365.000 toneladas, comienza a aumentar progresivamente y se llega en el año 2008 a un valor bastante elevado, de 1.143 toneladas, vuelve a bajar y en el 2012, 1.111 toneladas. A partir de allí hay poca información, ya comienza a haber problemas con las estadísticas y se estima que más o menos en los años sucesivos se comercializaron 800.000 toneladas de fertilizantes año. Entonces, se considera que para el 2019 ya son cifras insignificantes y para el 2020 hubo un grupo de empresas privadas que tomaron la responsabilidad de importar y distribuir fertilizantes hacia las regiones agrícolas, aparentemente con una mejora en la oferta en relación a los años anteriores, 2019 y 2018, donde fue demasiado mala la suplencia de fertilizantes a la agricultura.
Bueno, los precios de venta de los fertilizantes a los agricultores permanecieron casi fijos durante muchos años, desde 1956. La estabilidad de los precios se atribuye a que no había mucha inflación y también a un permanente subsidio oficial que se le aplicó a los fertilizantes. A partir de marzo del 81, el Ejecutivo Nacional comienza a eliminar ese subsidio y posteriormente a nuevamente imponer subsidios, etcétera. Y esto causó una serie de altibajos en la oferta nacional de fertilizantes. Las dosis de fertilizantes por hectárea también bajaron. Bueno, las dosis de fertilizantes por hectárea también bajaron de a partir del año 88, donde se obtuvo también un récord de 574 kilos de fertilizante por hectárea aplicado. El subsidio, bueno, trajo otro problema, que fue el contrabando de extracción hacia Colombia, por lo que los datos de dosis de fertilizantes aplicados pueden estar magnificados por esta situación. Buena parte de los fertilizantes se iban hacia Colombia ilegalmente por los caminos verdes que se llaman. Eso, por supuesto, indica que de esa cantidad aplicada, quizás parte fue vendido hacia Colombia. A partir del año 2006, todas las funciones de producción, importación y distribución de los fertilizantes en el territorio nacional pasan a responsabilidad de Pequiven. Un índice interesante que presenta muy bien los valores de los vaivenes del consumo de fertilizante en Venezuela es el que se expresa como kilos de fertilizante aplicado por habitante por año, los cuales se presentan en este cuadro. Aquí vemos que en el año 63 se aplicaban 14 kilos de fertilizante por habitante anualmente. En el 88, perdón, se llega a un récord de 74 kilos, un valor bastante alto. Y ahí comienza a bajar y se estima que actualmente, bueno, en el año 2014 en adelante, 27 kilos por habitante año, pero en los años más recientes, por supuesto que esos valores fueron mucho más bajos. Okay. La eliminación del subsidio permitió que en los años 90, no, en el año 92 específicamente, una empresa noruega, la Norsk Hydro de Noruega, comenzara a introducirse en el mercado venezolano. Y en el año 94 se inicia también la comercialización de fertilizantes de la empresa BASF de Alemania, que eran los famosos fertilizantes identificados como nitrofosca. Se sumaron otras empresas a esto y se llegó esto llegó, o sea, la incorporación de estas empresas privadas en el negocio de fertilizantes nacional llegó a representar un 30% de la oferta nacional de fertilizantes, lo cual fue muy bueno y un gran apoyo a Pequiven. A partir del año 2006, el sector oficial entonces se reservó la importación, comercialización de todos los fertilizantes edáficos convencionales y las empresas privadas que habían estado en el mercado tuvieron que dejar de funcionar porque sin el subsidio era imposible competir con Pequiven, vamos a llamarlo así, con el manejo oficial de los fertilizantes. De todas maneras, siempre hemos tenido dependencia de la importación de fertilizantes porque los fertilizantes potásicos y buena parte de los micronutrientes son importados. En el año 2004, esta importación llegó a ser 40% del total comercializado internamente, que fueron 840.000 toneladas. Desde el año 2013 se estima que en el país se comercializan, como ya hemos dicho, unas 800.000 toneladas al año y con la crisis actual, bueno, se supone que ese 40%, de fertilizantes que se importan anualmente debe estar en el orden de 80% o más, debido a que, bueno, las plantas, la producción nacional también ha bajado considerablemente. Las empresas privadas entonces tuvieron que dejar de participar y eso es una lástima porque esa participación
fue una colaboración para la empresa, para el Estado en cuanto a el suministro de fertilizantes a los agricultores. Y además se trajeron una amplia gama de productos que permitían elaborar programas de fertilización muy acertados. Uno de los productos interesantes que se importan fue el de los fertilizantes nitrogenados con inhibidores de la nitrificación, como una respuesta a los problemas de contaminación ambiental por efecto de los fertilizantes nitrogenados. Los fertilizantes con inhibidores de la nitrificación se consideran que son productos que impactan mínimamente al ambiente. En el país se han instalado plantas mezcladoras de fertilizantes. Este es otro aspecto importante de la historia de los fertilizantes, el uso de las mezclas físicas. Se instalaron plantas mezcladoras en diferentes regiones agrícolas, pero el objetivo de ofrecer los nutrientes a la carta, que es el objetivo fundamental de las mezclas físicas, utilizando análisis de suelo, resultados de análisis de suelo recientes y bastante amplios, y del conocimiento de los requerimientos de los cultivos, eso no se ha cumplido. Por lo tanto, la aceptación de estas mezclas físicas por parte de los usuarios no ha sido muy favorable como se esperaba. Muchas de estas plantas han estado accidentadas, no han recibido un adecuado y oportuno servicio de mantenimiento y se han deteriorado progresivamente y han dejado de operar. En la actualidad se considera que la mayor proporción, casi 60% de la demanda anual de fertilizantes se aplica a los cereales, maíz, arroz y sorgo, aunque el sorgo ha disminuido bastante en los últimos años. Otro cultivo importante en el uso de fertilizantes son hortalizas y la caña de azúcar, los cuales son manejados muy intensamente. La oferta de fertilizantes en el 2019 fue muy escasa, insuficiente. Desafortunadamente, no hay estadísticas oficiales ni confiables. Y eso que en la medida que la frontera agrícola se ha ido ampliando, bueno, se supone que se utilizan suelos de menor fertilidad y que requieren un manejo más intenso en la aplicación de fertilizantes y otras vías para mejorar la fertilización y la nutrición de los cultivos. Bueno, así pasamos al punto 3, consecuencias de las políticas aplicadas a los fertilizantes en el manejo de la fertilización de cultivos. Esto lo podemos dividir en la política de subsidios como primera parte, ¿no? Los subsidios a los fertilizantes en el país llegaron a ser tan elevados en un momento determinado, por allá por los años 70, que los mismos agricultores decían que se los estaban regalando. Esto trajo muchos problemas y trajo que una de las consecuencias graves de esta política, en mi opinión, fue que los usuarios nunca se preocuparon por hacer un uso racional de los fertilizantes, porque no valían nada. No atendían las recomendaciones técnicas, no se tomó en cuenta la importancia de los análisis de suelo, no se aprendió a aplicar fertilizantes correctamente. El otro aspecto de las políticas es el monopolio oficial en la importación y la comercialización de los fertilizantes, lo cual ha tenido una gran influencia en el manejo de la fertilización. Una de las consecuencias del monopolio oficial en la comercialización de fertilizantes es que ha causado que no se consiga una amplia gama de productos en el mercado para elaborar ajustados programas de fertilización a los diferentes sistemas suelo, planta, clima. ¿Por qué? Bueno, porque como es un monopolio, ellos han establecido dosis de un solo fertilizante para cualquier sistema suelo, planta, clima, para definir lo que se importa y se coloca en el mercado interno cada año. Bueno, durante varios años, se estuvo recomendando o tomando como base para la comercialización y distribución de los fertilizantes en el país, una dosis única de 200 kilos de fertilizantes por hectárea. Y este fertilizante fue la fórmula 10-20-20. O sea, que se ha estado decidiendo importar solamente o mayormente este fertilizante y aplicar una dosis única de 200 kilos de fertilizante. Quiere decir
Eso implica que es igual fertilizar arroz, maíz, girasol, caña de azúcar o soya o cualquier otro cultivo en condiciones de guárico, de varina, de portuguesa o de monagas, lo cual es un absurdo. Y por eso es que la fertilización de cultivos en Venezuela ha estado tropezando con tantos obstáculos para que sea una práctica muy eficiente y muy útil en la agricultura venezolana. Las gestiones de los fertilizantes para la importación por el Estado muchas veces han sido tardías y eso causa que los fertilizantes no se apliquen en el momento oportuno. Actualmente se considera, o sea, mucha gente atribuye a la falta de gasolina y el surgimiento inesperado del COVID-19 como causa de todas las crisis que sufrimos en el país, incluyendo la crisis en la fertilización de los cultivos. Sin embargo, yo me atrevo a decir que la fertilización de los cultivos en Venezuela casi siempre ha estado en crisis. No se han aplicado las dosis correctas de fertilizantes. Se han aplicado dosis excesivas cuando ha habido un subsidio exagerado. Porque el fertilizante no vale nada y el agricultor, si uno le recomienda una dosis X, ellos aplican la dosis 3X porque dicen, bueno, que si X es bueno, 3X es mejor. Lo cual es un error garrafal. Y se han aplicado dosis insuficientes cuando no ha habido subsidio, porque el fertilizante aumenta mucho de precio y entonces aplican cantidades menores a las recomendables. Y cuando no hay fertilizante en el mercado oficial, en el mercado nacional, como pasó en el año 2019 o este mismo año, se ha sembrado sin abonar, resultando bajo rendimiento y producto de baja calidad. El año pasado, yo tuve la oportunidad de revisar algunos campos, cultivos prácticamente sin fertilizante, cultivos de maíz con plantas muy poco desarrolladas, mazorcas muy pequeñas y rendimientos muy pobres. Entonces, como consecuencia de estas políticas, no se aprendió a fertilizar los cultivos. Bueno, pasemos al punto 4. ¿Qué se ha hecho para manejar la fertilización de cultivos en tiempos de crisis en Venezuela? Bueno, vamos a ver cómo los agricultores han enfrentado esta situación en los momentos actuales, donde ha habido tanto problema con los insumos, incluyendo los fertilizantes, y tantos problemas con la gasolina y los combustibles en general, para movilizarse y para movilizar los equipos en los campos. Bueno, entonces, si hacemos abstracción de que la fertilización casi siempre ha estado en crisis y nos concentramos en los momentos actuales, que es la peor crisis en nuestra agricultura, en los años, por lo menos los años que yo conozco, que tengo más de 50 años, casi 55 años en esto, veamos cómo han enfrentado los productores esta situación. En primer lugar, se ha impulsado el cultivo de la soya. Por supuesto, es interesante porque es un producto deficitario en nuestra balanza agrícola, pero es un cultivo que no requiere la aplicación de nitrógeno. Por el contrario, no requiere aplicación de nitrógeno si se hace una buena inoculación, un buen uso de la fertilización biológica. Y además, estos cultivos, en unos buenos programas de rotación, pueden favorecer más bien el reciclaje de nutrientes y el enriquecimiento del suelo en nutrientes. Y además, favorecen el combate de plagas y de maleza. Entonces, esto ha sido muy acertado porque la soya no requiere la aplicación de fertilizantes nitrogenados. Los agricultores, personalmente y por medio de algunas empresas, han importado insumos básicos para la producción agrícola, incluyendo fertilizantes. El año 2019 y este año 2020 se ha visto, especialmente este año 2020, ha habido un buen apoyo de las empresas, de algunas empresas privadas y algunas asociaciones de productores que se han encargado de importar fertilizantes para los programas agrícolas. Hoy en día se considera que cuando estos fertilizantes representan un 30 o un 40% de los costos directos de producción, los productores cada vez más están recurriendo a los análisis de suelo y al apoyo profesional cuando ha sido necesario para aplicar programas de fertilización adaptados a cada sistema suelo planta clima. Hoy en día también es interesante mencionar que hay muchos profesionales del agro
ingenieros, técnicos, médicos veterinarios, etcétera, dedicados a la producción en el campo. Y ellos mismos, bueno, debido a su formación profesional, están conscientes de que hay que hacer un manejo cada vez más eficiente de la fertilización para lograr mejor rendimiento y ayudar un poco a aliviar los costos directos de producción. Se ha popularizado el uso de fertilizantes de aplicación foliar como complemento a los programas de fertilización de cultivo y en algunos casos ante la escasez de fertilizantes convencionales. Se ha insistido en el uso de productos biológicos. Esto es muy interesante porque esta situación actual de tantas limitaciones en los insumos ha hecho que se abran un poco los ojos y se oriente esa mirada hacia el uso de productos biológicos para mejorar el suministro de nutrientes, especialmente nitrógeno y fósforo para la planta. Estos productos, además de colaborar, contribuir en el suministro de nitrógeno y fósforo a la planta, también permite mejorar la vida del suelo en general y el beneficio que esta vida del suelo tiene sobre el crecimiento de las plantas. La fertilización biológica nitrogenada se ha incrementado en los cultivos de leguminosas con inoculación de semillas con rizobios y en especies gramíneas con el uso de Azospirillum y Azotobacter. Es interesante, especialmente la soya. Pues la soya es uno de los cultivos en los cuales leguminosos, en los cuales más se ha trabajado en estos aspectos de mejorar, de hacer más eficiente la fertilización biológica, utilizando Bradyrhizobium japonicum, que es específico para esta especie. A la fertilización biológica fosfatada se le ha dado un gran impulso con el uso de micorrizas y con la utilización de microorganismos solubilizadores de fosfatos, hongos de los géneros Aspergillus y Penicillium, y lo que se llaman bacterias solubilizadoras de fosfato, BSP, donde destaca el Bacillus megatherium variedad fosfaticum como de gran utilidad en la solubilización de fosfatos de poca solubilidad en los suelos y en los fertilizantes. Y en los sistemas que lo permiten se ha incrementado el uso de fertilizantes orgánicos o biofertilizantes. Muchas veces en pequeñas áreas, en cultivos hortícolas, en cultivos aledaños a centros de producción de estiércoles, de gallinaza, etc. Se ha intensificado el uso de abonos orgánicos buscando opciones a la fertilización de los cultivos. Bueno, así llegamos al punto 5 final. ¿Cómo lograr un manejo eficiente de la fertilización de cultivos en Venezuela? Bueno, en este caso, para alcanzar un manejo eficiente de la fertilización de cultivos, se requieren algunos aspectos como lo siguiente. Primero, definir la mayor cantidad de sistemas suelo-planta-clima para que conociéndolos se pueda realizar el mejor manejo de cada cultivo. De esta manera se obtendrán las mejores respuestas de las plantas a la fertilización porque estamos ubicando en el mejor sistema suelo ambiente, suelo clima para esa determinada especie o para esos determinados cultivar. Para esto se requiere, para poder conocer los sistemas suelo planta clima, habría que ampliar los estudios de suelo y mejorar la información meteorológica. Segundo, realizar una planificación oportuna de las áreas de siembra y la superficie a sembrar de cada cultivo para poder estimar en la forma más acertada posible los requerimientos de fertilizantes para el año agrícola. Entonces, oportunamente, principios de año, finales de año, se deben planificar las áreas que se van a sembrar, con qué se van a sembrar y así poder estimar cuáles son los requerimientos del fertilizante que hay que importar para el año agrícola. Y negociar oportunamente en los mercados mundiales esos fertilizantes que se deben importar para poder disponer de las mejores opciones de precios y calidad. Considerar el uso de fertilizantes nitrogenados con inhibidores de la nitrificación. Es importante pensar en esto para hacer una fertilización más eficiente y para hacer una fertilización más sana con el ambiente. Otro aspecto importante es lograr que los laboratorios que prestan servicio de análisis de suelos y tejidos ofrezcan una información suficiente que permite elaborar buenos programas de fertilización de cultivo más adaptados a cada sistema suelo planta clima
de cuya aplicación se puede esperar un elevado rendimiento, no solo biológico, sino también económico. Muchas veces los laboratorios no dan una información suficiente, es muy limitada, y entonces eso no permite hacer un buen programa de fertilización. Otro aspecto importante es formar personal técnico capacitado en estas áreas para que los productores, cuando sea necesario, dispongan de una asistencia profesional que les redunde en mayores beneficios de su actividad y un mejor trato al ambiente. Ya decíamos que hay muchos agricultores hoy en día, muchos productores que son técnicos, están suficientemente capacitados, pero hay otros que necesitan un poco de asistencia y el personal capacitado en esta área es bastante escaso. Entonces es bueno pensar en que se forme mayor cantidad de personal técnico capacitado en los aspectos de fertilización. Siempre que sea posible, complementar los programas de fertilización edáfica convencional con otros recursos disponibles. Es decir, todos estos recursos son complementarios. Necesitamos combinar la fertilización biológica, la fertilización edáfica convencional con la fertilización biológica, con el uso de biofertilizantes y con la fertilización foliar. Y como punto especial en estos aspectos necesarios para lograr un manejo eficiente de la fertilización, debemos pensar en que se debe recuperar la producción nacional de fertilizantes nitrogenados y fosfatados, así como el sistema para la producción de mezcla física. Tristemente, hoy en día, las plantas productoras de fertilizantes nitrogenados, productoras de urea, están muy deterioradas, al igual que las plantas para producir fosfato. El caso de los fosfatos también es crítico por la limitación que hay de materia prima, de roca fosfórica, a la planta de Morón, debido a que los yacimientos de residuos están escaseando y habría que buscar otras opciones para el suministro de roca fosfórica a estas plantas. Y finalmente podemos decir que para que los programas de fertilización de cultivos sean eficientes, se deben atender satisfactoriamente todos los factores de cada sistema, suelo, planta, clima. Recordemos que la respuesta a un buen programa de fertilización no es solamente la aplicación de esos nutrientes, sino ver dónde lo vamos a aplicar, cómo va a influir ese ambiente en el aprovechamiento de los nutrientes y cómo esa planta que vamos a sembrar es capaz de utilizarlos eficientemente de acuerdo a sus requerimientos y a sus sistemas, a sus patrones de acumulación de nutrientes a lo largo del ciclo de vida. Bueno, muchas gracias. Espero que esta pequeña charla pues sea de utilidad para los usuarios y para los interesados en el manejo de la fertilización de cultivos en Venezuela.